This is CGTN, China Global Television Network. His country is famous for its passion for football. In fact, it won the FIFA World Cup last year. And he was the very first foreign head of state to visit the Museum of the Communist Party of China at his own request. He finds Chinese culture and history fascinating, and he says he will never be pressured into rethinking his relationship with China. Welcome to this exclusive interview with Alberto Fernandez, President of Argentina, in today's edition of Leaders Talk. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm Zhou Yun. I'm currently in Buenos Aires, the capital city of Argentina. Not far away from me is the iconic Obelisco. When Argentina won the 2022 World Cup, countless Argentine fans flocked here to celebrate. This country and its people are known for their passion for football, and our guest today is no exception. After Argentina won the World Cup, he wrote on social media network, "Always together, always united." And he is Argentina's President Alberto Fernandez. As one of the first major Latin American countries to join the Belt and Road Initiative, will this phrase, "always together, always united," be applied to China-Argentina bilateral relations? Today, we're going to talk to Argentine President Alberto Fernandez. 总统先生您好，很高兴您能够接受我们的采访。首先呢，要衷心的祝贺时隔36年，阿根廷队再次夺得了世界杯的冠军。我们注意到，在球队夺冠的当天呢，整个阿根廷都沸腾了。我们看到您当天在社交媒体上写到说：“我们总是在一起，我们总是团结一心，我们是冠军。”所以我们也很想知道，当时您作为阿根廷的总统，看到那样的一场扣人心弦的比赛，看到球队夺冠是什么样的心情？您认为是什么样的精神引领阿根廷球队最后取得了胜利呢？ Nosotros celebramos mucho el Campeonato Mundial porque hacía muchos años que no ganábamos un campeonato del mundo. Desde el año 86, cuando Maradona nos dio esa alegría. En realidad yo creo que el gran secreto de Argentina tiene que ver con su técnico. Su técnico es un hombre joven en el que muy pocos creían cuando se le confió llevar adelante el desafío de conducir la selección argentina. Yo particularmente confiaba mucho en él, fue a buscar jugadores muy jóvenes, muy nuevos, y Messi es un jugador increíble, increíble, y quien lo tiene en su equipo, bueno, disfruta de una ventaja. A mí me puso muy contento porque he vuelto a ver a la Argentina jugar el fútbol que a los argentinos nos gusta. Los he visto entregar todo por ese equipo. Le han dado una enorme alegría al pueblo argentino. Piensen ustedes que en la ciudad de Buenos Aires viven algo más de 2 millones de personas y de repente había 5 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires expresando su alegría. Así que para nosotros fue una gran alegría. 习近平主席也非常的喜欢足球，而且呢，在中国有很多人都是像马拉多纳、梅西这些阿根廷球星的非常忠实的球迷。总统先生，您对于两国接下来在足球领域的合作有哪些构想呢？ Bueno, yo creo que hay mucho para que podemos darle a China en experiencia, porque Argentina es un país futbolero por excelencia. Nosotros tenemos muchos clubes, tenemos mucha capacidad de generar jugadores. En el mundo hay muchos argentinos jugando en las ligas más importantes del mundo. Y China además tiene un enorme potencial porque es un país no solo con mucha gente, donde deben haber muchísimos buenos jugadores para encontrar y para explotarlos en su dimensión deportiva. Y seguramente Argentina podrá ayudar en eso. Hay muchos clubes en la Argentina
que aportan jugadores al mundo. Yo, de hecho, soy simpatizante de un club de fútbol que se llama Argentinos Juniors, que es un club relativamente chico, un club de un barrio. 我们听说过对您的这段经历。Y de allí salió Maradona. Entonces me da la impresión que tenemos mucho para aportar, y ojalá podamos hacerlo. Con China tenemos que unir nuestros vínculos al máximo, porque tenemos muchas cosas en común y muchos intereses en común que podemos explotar en beneficio de nuestros pueblos. 中国和阿根廷虽然在地理位置上呢是相隔万里，但是两国的双边关系发展可以说是不以山海为远，不以日月为限。2018年，习近平主席在阿根廷当地媒体发表署名文章，其中呢就引用了一句中国的古诗“海内存知己，天涯若比邻”。总统先生，您认为是什么样的动力推进了双边关系的发展？从刚开始遥远的朋友到今天的全面战略伙伴，同时对于双边未来的走向，您又有着怎样的期待呢？ Yo creo que el presidente Xi Jinping ha sido central para que el acercamiento de nuestros pueblos se convierta en un dato de la realidad. Efectivamente tenemos una gran distancia. Yo como argentino tengo que estar muy agradecido al gobierno de China porque en un momento difícil se ha puesto de nuestro lado a ayudarnos y nos ha ayudado con el swap que nos permite mejorar el intercambio comercial a la que originalmente tenía. Y tenemos muchas empresas chinas trabajando en Argentina en materia de agroindustria, en materia de cereales, en materia de litio, en materia de gas. Creo que ahí hay un potencial enorme donde el vínculo se puede hacer mucho más profundo, ¿no? Y creo que tiene razón el presidente Xi. Si las buenas relaciones hacen mejores los vínculos y borran las distancias. Creo que es así. 您刚刚提到的货币互换，提到的能源合作呢，这也是双边关系现在发展最大的亮点之一。我们注意到，在两国刚刚建交的时候呢，当时双边的贸易额是只有600万美元左右，到了2021年已经达到了180亿美元。这当中的增长不是30倍，不是300倍，而是3000倍，可以说是一个很惊叹的数字。Apostar en energía y apostar en alimentos, y es donde China más invierte. Y está muy bien. Nosotros además tenemos capacidad para producir ambas cosas, con lo cual asociamos nuestros recursos al capital chino. ¿Qué es lo que yo quisiera? Quisiera que esa inversión no sea meramente extractivista, o sea, sacar solamente los recursos, sino que de algún modo le agregaran valor. 提升产品的附加值，比如说玉米，比如说大豆等等，您指的是不仅仅是出口这些东西的原料，而是去出口它的一些再加工品，对吗？ Exactamente, y por eso insisto cada vez que hablo con algún inversor chino que si vamos a explotar el litio, al litio lo convirtamos en baterías y que exportemos baterías, no el litio en bruto. 接下来，中国和阿根廷的经贸合作，您期待在哪些领域、哪些层面去进一步的推进呢？ China está desarrollando en Argentina desde obras públicas de gran magnitud. La mayor represa que se está construyendo en Argentina la está construyendo empresas chinas. The river that you could see from here is called River Santa Cruz, located in southern Argentina. For more than half a century, Argentinians have dreamed of being self-sufficient in electricity by harnessing the river. But due to various barriers, this dream only get to materialize in 2013 when China and Argentina make joint efforts in building this hydropower plant. About 100 kilometers away from the Kirchner-Zepernik hydropower station is the Merino Glacier, which is a critically important source of water. While designing and implementing the hydropower project, a series of measures were taken to ensure the glacier remained protected. For example, the height of the dam on the river was adjusted and fishways and spillways were constructed to protect the environment.
And now this project has become the largest under construction energy project in South America, which is expected to meet the daily electricity needs of 1.5 million Argentine families when it's completed. And with Argentina joining the Belt and Road Initiative, both countries are now enhancing cooperation in sectors including energy, infrastructure building, and finance, with gratifying results. 您认为阿根廷加入到"一带一路"大家庭当中，会为您的国家带来哪些实实在在的变化？ Yo creo que a partir del acuerdo que firmamos de la franja y de la ruta de la seda, vamos a poder equilibrar un poco más esa balanza. Y ahí es donde los dos ganamos. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. China nos está ayudando mucho a lograr ese objetivo. 总统先生，您在去年的2月份不远万里的去到中国北京出席了冬奥会开幕式，展现了您的坚定支持。那一次中国之行有没有什么关于冬奥的记忆是让您觉得特别深刻的呢？ No, bueno, primero fue mi primer viaje a China, yo no conocía China, con lo cual fue mi primer encuentro con ese gran coloso que es China. Creo que no pude disfrutarlo en su magnitud, pero disfruté mucho del acto inaugural, que fue magnífico. Disfruté mucho de ver la cultura china, pude conocer. Fue el primer presidente que visitó el Museo del Partido Comunista Chino y la verdad es que me volví muy impresionado. 其实我也正想问这个问题，因为我们注意到您参观了中国共产党历史展览馆，并且呢还瞻仰了毛主席纪念堂，而且我们听说这个是您自己提出的请求，您是第一位参观这个展览馆的外国元首，为什么会对党史这么感兴趣呢？ Entra a la sede del Museo del Partido Comunista Chino, que yo siempre les recomiendo a todos vayan a verlo porque es imponente, y la verdad se espera encontrarse con una lógica, con la lógica tradicional de lo que fue el comunismo. Realmente sí algo muy impactante. Quise conocerlo, además yo soy presidente del Partido Justicialista en la Argentina. Xi Jinping es quien preside el Partido Comunista en China, y en las veces que hablé siempre dedicamos un ratito a hablar de las relaciones entre el Partido Justicialista y el Partido Comunista Chino. 在您的这次访华之行当中呢，习主席在人民大会堂同您进行了会晤。我们听说，其实原定的会见的时间是20分钟，但后来呢延长到了将近1个小时。所以我们就特别好奇，是什么样的话题、什么样的氛围，让这次会谈持续了这么长时间？而且您跟习主席其实有过多次的会晤交流，在您的印象当中，习主席是一位怎样的领导人呢？ No, yo tengo la mejor impresión del presidente Xi Jinping y la verdad, sincero reconocimiento, porque ese tiempo que se prolongó el encuentro también demuestra el interés del presidente Xi Jinping por Argentina, y que China, que sin duda hoy en día está encabezando el comercio mundial, le preste tanta atención a la Argentina, yo lo valoro particularmente y lo pongo en la figura del presidente Xi Jinping ese interés que China tiene por nosotros. Y la verdad que fueron 2 charlas muy cordiales, tanto las que tuve en Beijing como las que tuve en Indonesia con motivo del G20. Fueron 2 encuentros que estuvieron programados por menos tiempo y se prolongaron mucho más, pero porque hay claramente un punto de encuentro entre el presidente y yo, o entre las 2 culturas, o entre las 2 naciones, que hacen que a veces las charlas transcurran por temas imprevistos, ¿no? La primera vez hablamos mucho porque se habían cumplido los 100 años del Partido Comunista Chino, y yo había intervenido por Zoom en el Congreso del partido, y el presidente Xi me habló mucho de mi discurso, él como responsable del Partido Comunista, yo como responsable del Partido Justicialista en Argentina. Y después yo creo que los dos avisoramos que tenemos mucho para hacer juntos, que las 2 reuniones hayan un poco salido de la formalidad de las reuniones y hayamos podido tener un diálogo más franco, más cercano, más profundo, más de amigos.
y eso creo yo lo valoro mucho. Alberto Fernandez, born in 1959, graduated from the Department of Law, University of Buenos Aires. He says he entered politics as a young student and became chief minister during 2 governments. He was influenced by former President Nestor Kirchner, with whom led Argentina out of an economic crisis in 2001 and then into years of growth. In December of 2019, he became president of Argentina. It was a critical time when the country as well as the world faced with dire challenges. 阿根廷国内现在面临的一个不小的难题，包括通胀高企，包括债务偿还压力等等这些挑战。我们知道，您在2019年当选总统之后呢，就一直把拯救阿根廷的经济是作为执政的重中之重。那么接下来，阿根廷政府计划如何去更好地应对这些困难和挑战呢？ Argentina, nosotros recibimos un país realmente en una situación muy pero muy crítica. La verdad es que creo que nos han tocado 4 años muy difíciles gobernar. Cuando yo termine mi mandato, diré los 2 primeros años debí afrontar una pandemia, los últimos 2 debí afrontar las consecuencias de una guerra inesperada como la de Rusia y Ucrania. Pero me parece que el resultado es muy positivo, porque pese a haber recibido lo que recibí, yo recibí un país con 54 puntos de inflación y en virtual estado de cesación de pagos. Y nosotros pudimos encontrar acuerdos con los acreedores, pudimos recuperarnos. En el año 2021 la Argentina creció 10,3%, este año vamos a crecer alrededor del 5,7%, y eso nos deja contentos, nos demuestra que estamos en la senda correcta. También pudimos acumular reservas, que son muy importantes para el desarrollo, y terminamos el año, recibimos un país que no tenía reservas en el Banco Central, y terminamos el año con $8.000 millones de reservas de libre disponibilidad. Eso nos da oxígeno para poder pensar en el crecimiento del año que viene. 就像您刚刚提到的，其实现在阿根廷的经济状况，受到了外部的这种不确定性影响的因素是很大的，包括疫情、包括俄乌冲突以及美联储的单边货币政策的调整等等，都给经济带来了不小的下行压力。面对纷繁复杂的国际变局，您如何看待习主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议对于加强国际合作以及共克时艰所具有的意义呢？ No, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Yo creo que una de las cosas más valiosas que propone China es el respeto del multilateralismo y que tomemos decisiones globales que respetemos en conjunto. Y creo que América del Sur tiene que plantarse frente al mundo como una región y negociar con el mundo como una región que es. Somos una región privilegiada porque somos productoras de alimentos y productoras de energía, y eso nos para en un muy buen lugar para discutir con el mundo global. Yo he sido siempre enemigo de que en el mundo haya una suerte de bipolaridad como existió en los años de la Guerra Fría, y mucho menos quiero las hegemonías, no quiero un país hegemónico en el mundo. Y lo interesante de la propuesta del presidente Xi es precisamente no promover eso, promover la multilateralidad, respetándonos todos y cada uno con su autonomía y con su propia idiosincrasia. Yo eso lo valoro mucho. La pandemia ha dejado al descubierto lo injusto del desarrollo económico mundial. Que cuando las vacunas ya hayan salido a la luz por el COVID-19, el 90% de las vacunas se hayan concentrado para el 10% de la población, habla de lo injusto que ha sido el sistema. Y allí China tuvo un gran comportamiento con países como los países latinoamericanos, porque Rusia y China vinieron en socorro nuestro con vacunas. Y yo creo en ese mundo, creo en un mundo donde nos respetemos y todos tengamos acceso a bienestar importantes como pueden ser las vacunas en una pandemia. Pero creo que hay que cambiar el sistema económico global, porque ha demostrado su injusticia. La concentración del ingreso en tan pocos, mientras la miseria y la pobreza se distribuyen millones, habla de la injusticia del sistema.
总统先生，我们再来谈一下拉共体。拉共体峰会在1月24号举行，这也是巴西重返拉共体之后的第一次峰会，受到了各界的高度的关注。您能不能跟我们分享一下这一次峰会对于拉共体接下来的走向和发展有着怎样的意义呢？ La CELAC es un mecanismo donde podemos actuar como región. Tiene una debilidad que no tiene la institucionalidad suficiente, pero sí sirve para que nos encontremos los líderes de la región y podamos debatir a ver cómo enfrentamos el futuro. Yo en este año que me tocó presidir la CELAC hice mucho hincapié en la necesidad de mostrar una América Latina unida frente al mundo y llevé los reclamos de la América Latina al mundo y planteé la posición latinoamericana en las dos reuniones del G20, tanto en Roma como en Indonesia. Llevé a la Cumbre de las Américas y planteé ante América del Norte nuestra preocupación por las injusticias que este sistema estaba generando. Yo creo que lo lamentable en estos últimos 4 años es que Brasil salió del escenario internacional. Ahora, con la presencia del presidente Lula, yo tengo certeza de que vamos a poder llevar adelante de mejor modo esa idea de integración regional. Y yo confío que la CELAC pueda profundizar sus vínculos con China. Para nosotros es estratégico un buen vínculo con China. 现在中国和阿根廷不断加深的合作，可能会让一些国家感到紧张。总统先生，您在这个方面有选边站队的压力吗？个别国家的施压，您觉得是否会影响接下来中国和阿根廷的合作呢？ Bueno, Estados Unidos desde Trump en adelante ha aventado el fantasma de China. Pero la verdad es que yo nunca participé de esa idea. O sea, la Argentina es un país soberano, como tal tiene derecho a tener vínculos con los que considere sus amigos y con los que mejores posibilidades de desarrollo le ofrezca. Y yo sería un ingrato si yo dijera que China no ha actuado en ese sentido con Argentina. Pero yo creo que Estados Unidos puede tener un vínculo maduro con Argentina, como puede ser maduro el vínculo que tengamos entre Argentina y China. Y que lo que debemos decidir finalmente qué es lo que más nos conviene somos los argentinos. Por eso yo siempre rechacé ese tipo de presiones, pero lo que no me parece bien es aventar un temor político, porque eso me parece que no es razonable. No es razonable. China actúa en la región respetando nuestras lógicas, respetando nuestras políticas y siempre han tenido una actitud muy respetuosa para con el país y yo lo agradezco. Es solo una. 您其实在非常年轻的时候就步入政坛，而且您强调不管什么时候都不要忘记做一个普通人。后来您在就任总统之后呢，就提出了人民优先的执政理念，这跟我们习近平主席所提出的执政理念有着很多的共通之处。为什么您会强调不要忘记做一个普通人？您又是如何去了解普通民众他们的诉求，并且帮助他们解决难题的呢？ Primero que nada, yo soy un hijo de la clase media argentina. Y estoy orgulloso de serlo, estoy orgulloso. El otro día alguien me dijo, usted es el presidente más pobre que ha tenido la Argentina. Le digo, no, soy un presidente que es el promedio de la sociedad argentina, soy la clase media. No provengo de una familia rica, tampoco soy hijo de una familia empobrecida. Empecé en el colegio secundario a militar en la política. Y la verdad yo siempre creo que lo que un político nunca debe olvidar es que por sobre todas las cosas es un hombre de la sociedad a la que quiere representar. Y por lo tanto tiene que hacerse cargo de las necesidades, de las preocupaciones, de las carencias que esa sociedad tiene. Néstor Kirchner, yo fui su jefe de gabinete, tenía una frase que yo hice propia: hombres comunes con responsabilidades importantes. Y yo creo que esa es la lógica que debe guiarnos en la gestión pública.
我们听说您还从北京带回来了2把吉他。Sí, sí, que suena maravillosa. Son 2 guitarras, una es una guitarra acústica, la otra es una guitarra española, como le decimos nosotros. Son 12 guitarras maravillosas. 您回来之后用它演奏过吗？感觉怎么样？ Sí, claro que sí. Y las toco todavía, claro que sí. Ya sabe que yo colecciono guitarras. Debo tener 30 guitarras que a lo largo de mi vida fue comprando. Y 你有30把吉他。 Sí. Sí, son todas guitarras acústicas. Tengo algunas guitarras eléctricas, 4 guitarras eléctricas, pero las guitarras acústicas son mi pasión. 这几天呢，我们也在布宜诺斯艾利斯的街头采访了很多的民众，然后我就问他了很多关于中国的问题。比如说，有人就问我说：“中国的首都是在上海吗？”然后说过节的时候你们是不是会吃很多大米饭、炒面？这些答案很有趣，但是我觉得其实也表明两国在人文交流方面其实还有着非常广阔的合作的空间。在去年举行的中国阿根廷人文交流高端论坛上，您跟习主席都向论坛致贺信。您对于两国进一步加深人文交流有着怎样的构想？ A ver, eso que le pasó a usted nos pasa a nosotros también allá, ¿no? Porque cuando de repente uno habla con un ciudadano de Beijing, de la Argentina, no entiende muy bien si Río de Janeiro está en la Argentina o no. Y también se confunden. Y la distancia eso lo genera, realmente a veces genera esa... Y además lo que le decía antes, son culturas que estamos como descubriendo. Porque la cultura oriental no es una cultura que tuvo que ver con nuestra idiosincrasia como país. Nosotros somos básicamente, tenemos pueblos originarios y la inmigración vino prácticamente toda de Europa. Yo creo que tenemos que intercambiar mucho, tenemos que intercambiar conocimiento, tenemos que intercambiar cultura, tenemos que intercambiar conocimiento científico y tecnológico. Tenemos mucho para poder abordar y para poder difundir. 总统先生，在去年春节的时候呢，您通过我们的镜头向中国的观众送上了您的新春祝福。那今年马上又要过年了，能不能透过我们的镜头再次向我们的中国观众送上您的新春祝福？ Es el mismo anhelo, el mismo deseo de que ustedes celebren su año nuevo en paz, con prosperidad, integrados como comunidad y como familia que son. Yo deseo para el pueblo chino lo mejor. Les deseo que sigan creciendo, que sigan en ese rumbo de prosperidad que hoy tienen. Y sepa que quien les habla es un amigo de China, que a la distancia y sin conocerlos los quiere mucho. 好的，总统先生，再一次感谢您今天接受我们的采访，谢谢您。我们还从中国为您带来了一份祝福和礼物，因为马上要到中国的春节了。这个呢是我们总台的有关春节联欢晚会的一个文创，是一个春晚，祝您新年快乐，万象更新。Oh, hermoso. As the Latin American proverb goes, a real friend is able to touch your heart from the other side of the world. So is China-Argentina friendship despite its distance between us. Half a century on, China and Argentina have understood, supported, and trusted each other. We're good friends and close partners, and from our interview with President Fernandez here today, it has made us even believe more that it will remain so going forward. That'll do for this edition of Leaders Talk. I'm Zoe reporting from Buenos Aires. Thank you so much for watching, and see you next time. Ciao.